Queridos estudiantes, sean bienvenidos a su asignatura Ciencias Sociales. En tu curso tercero de secundaria. De este lado, tu maestro Luis Quesada Paulino. Esperando en Dios que estés totalmente dispuesto para aquello que tenemos para ti. Sin embargo, antes de iniciar nuestra clase, e incluso antes de recordar lo que estudiamos anteriormente, es vital continuar con nuestro compromiso ciudadano. Que sabes bien, hoy está salvando vidas. Por lo tanto, pasemos al siguiente material. Tú lo sabes, y yo también. Gracias al sentido del tacto podemos percibir el tamaño, la forma, la textura, dureza y la temperatura de los objetos. Y es precisamente cuando hacemos uso de este sentido que llevamos a nuestras manos múltiples virus y bacterias. Pero el problema radica en que puedes llevar estos microorganismos a otras partes de tu cuerpo. Se ha demostrado que nosotros, los seres humanos, nos tocamos la cara de 15 a 23 veces cada hora, lo cual aumenta la probabilidad de que aquellos virus y bacterias hagan contacto con los ojos, con la nariz o la boca, y en algunos casos podrían terminar en nuestro sistema digestivo, causando serias complicaciones de salud. Recomendación: lavarse bien las manos, tantas veces como sea necesario. Tú lo sabes, y yo también. Cuidemos nuestra salud y la de nuestros seres queridos. Al estudiar esos contenidos, de seguro te nace la inquietud e incluso la pregunta, pero ¿por qué nosotros nos centramos en estudiar acontecimientos que ya pasaron? ¿Por qué poner atención a las colonias del siglo XV, cuando ya hoy, 600 años después, ningún ser humano tiene esa edad? ¿Por qué presentar un contenido así? ¿Por qué estudiarlo? Bueno, porque con esto nos adentramos al conocimiento de la realidad, porque esto nos posibilita a conocer mejor nuestra propia historia. Y recuerda bien que podemos amar mejor aquello que ya conocemos. Y hablando de conocer, yo espero que tengas muy claro qué fue lo que estudiamos la clase anterior. Aquí está Neurona, la que siempre nos acompaña. Neurona, ¿qué estudiamos la clase anterior? En la clase anterior, hablamos sobre el imperio como organización política que controla las colonias y los procesos de descolonización, poniendo de ejemplo varios países y los años en que alcanzaron su independencia. También hablamos sobre el neocolonialismo en relación al proceso de migración de los países latinoamericanos. Y para finalizar, usted nos recordó ir organizando las informaciones correspondientes para construir la línea de tiempo. Muy buenos apuntes, como de seguro lo tienes en casa. Y hablando de palabra, te presento la palabra clave del día. Y nuestra palabra clave es collage. Collage. Según el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, el collage es una técnica pictórica que consiste en componer una obra plástica uniendo imágenes, fragmentos, objetos y materiales de procedencias diversas. Preguntarás, ¿y por qué tenemos como palabra clave collage? Porque esta es la tarea que tienes según esta actividad, que va a consistir en tomar unas imágenes acorde a lo estudiado para que entonces de esa manera lo organices. El collage es un conjunto de imágenes y o fotos que te ayudan a construir aquello que deseas. A veces un castillo, un mapa, un corazón, un árbol, lo que deseas. El punto es un conjunto de imágenes que tú lo organizas. En este caso, como sea más conveniente para ti, según tu creatividad. Pero bien, la información es esta. Hemos hablado sobre la hegemonía
Y estábamos diciendo que la hegemonía es el control, la supremacía de un estado o de una potencia sobre otra nación. Una nación que evidentemente no ha sido independiente. Tú tienes la experiencia, el conocimiento, que en la edad antigua estaban los imperios persas, el imperio romano. Ese tipo de imperio tenía una hegemonía muy diversa a la que nosotros estamos hablando acá. Porque más que todo, era una conquista de un terreno ajeno al suyo y luego saqueaban riquezas y esas personas no se convertían en ciudadanos de la potencia, sino que simplemente era una ciudad que fue saqueada por aquel imperio que le conquistó. Incluso se tenía el beneficio de que los hombres, los niños, eran tomados, ¿para qué? Para luego ser formados y enganchados en el ejército de ese imperio. De ese modo, su fuerza militar iba creciendo y tenía así la capacidad de poder conquistar otros territorios. Con esto es necesario tener en consideración de que esa ciudad no iba a considerarse así como que un nuevo estado del imperio. No, se consideraba como un nuevo territorio para ser saqueado, para que esa riqueza se sumara al imperio. Luego de eso tenemos en el tiempo del Renacimiento el imperio bizantino, una manera distinta o similar a la otra, pero en el sentido de que aquí sí, aquellas ciudades que eran conquistadas, luego se consideraban como parte de todo ese conglomerado de ciudades que componían el imperio. Ya no solo se saqueaba la riqueza, sino que se apoyaba los recursos, las iniciativas económicas de esa ciudad que fue conquistada. ¿Para qué? Para así entonces sí cultivar la extensión de su territorio. Con esto, la idea nueva que tenemos de hegemonía ya no es la de saquear una ciudad, sino de controlar. Imagínate, es la presencia de una nación extranjera dentro de una nación X con el objetivo de controlar la riqueza y de controlar la administración de esa ciudad. De esta manera, el beneficio está ¿en quién? ¿En la ciudad que es conquistada o en la ciudad que le conquista? Lógicamente, por parte de la ciudad que le conquista. Por eso es que afirmamos que la hegemonía tiene como precedente, ¿qué cosa? El control, la expansión. Porque, primero, necesitamos que una nación tenga la iniciativa de llegar a otras y luego de que tiene presencia allí, sobre todo militar, controlar esa nación que ha sido conquistada. En ocasiones, esas naciones son independientes, fíjate, no siempre han sido colonias como aquellas de 1400, como nosotros, que una vez fuimos colonia. No siempre ha sido así. En algunos momentos han sido países independientes que tienen una intervención militar, así como ocurrió en nuestra nación la intervención militar por parte de Estados Unidos. Entonces, la hegemonía necesita la presencia de otra nación, una nación que es una potencia, que tiene la capacidad. En nuestro continente americano tenemos a Estados Unidos como el primero de los países en lograr, en alcanzar su independencia. Y luego ese tiene una presencia, una hegemonía en algunos países de Latinoamérica. Sí, Latinoamérica. Latinoamérica que no es un continente, sino que es parte de un continente. ¿Y cuáles son esos países que conforman Latinoamérica? Te diré unos cuantos. Fíjate, está Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, Ecuador, El Salvador. ¿Tú conoces algún otro? ¿Conoces otros países de Latinoamérica? Por supuesto. Guyana Francesa, Guatemala, Haití, Honduras, México, Nicaragua, Paraguay, Panamá, Perú, Puerto Rico, República Dominicana
Uruguay y Venezuela. Exacto. Magnífico. Muchos de estos ya lo has escuchado, otros quizás no tanto. ¿Y qué pasa aquí? Que esos países han tenido en su momento el control de algún imperio por parte de alguna colonia. Porque recuerda, la hegemonía tiene como precedente la expansión de un territorio. Es decir, que la hegemonía necesita de la expansión. Exactamente, de la expansión y del control por parte de una potencia. Sin esto no se da lo otro. Y esto tiene un precedente ya en el 1400 con ese imperio, con la colonia española que fuimos nosotros, pero se repite en el 1900 de una manera diversa por la presencia estadounidense en varios países latinoamericanos. Entonces, la hegemonía controla, es el control que se tiene sobre esa nación, sobre ese país. Yo espero que se vaya comprendiendo esto que está acá. Espero que si hay preguntas, también las realicen. Sobre este tema tan interesante, Ricardo González, desde Constanza, provincia de La Vega, nos envía una pregunta. ¿Los países deciden ser controlados o no por otra nación? Ricardo, ¿qué pasa? Tú decides si tu casa la vendes, la compras o la regalas. Tú decides venderla, tú decides comprar, pero regalar una casa como que no. Asimismo pasa con un país. Un país no será regalado a otra nación. Por lo tanto, afirmar que cada país decide ser gobernado por otro no sería lo adecuado, sino que las circunstancias históricas determinan estas situaciones, ya sea por vulnerabilidad o ya sea por una conquista de fuerza militar por parte de la potencia. Bien, Ricardo, ¿alguien más pregunta? También Jimena Méndez, desde Punta Cana, provincia de Altagracia, nos envía la siguiente pregunta. ¿Cuáles países tienen el riesgo de ser dominados por otros? Fíjate, Jimena, esos países, vamos a llamarlo vulnerable, aquellos que son propensos a ser dominados. ¿Cuáles son? Los países subdesarrollados, por dos elementos fundamentales. Uno, la dependencia económica por parte de las naciones, y otro, que es de la mano, la carencia de recursos para satisfacer las necesidades nacionales, que llevará consigo toma de préstamos, endeudamientos externos y demás. Por eso los países subdesarrollados son los más propensos, los vulnerables en ese sentido. ¿Alguien más tiene pregunta, dudas? No hay más preguntas, profesor. Bien, ocurre lo siguiente. La hegemonía se da en un contexto de la economía, que es un sistema nuevo, que se llama el capitalismo. Y en el capitalismo lo hemos traducido como la acumulación de riqueza. ¿Qué pasa con el capitalismo moderno? Que ese capitalismo acumula riqueza, pero luego la inviertes. ¿Has visto la experiencia de empresas que recaudan dinero, pero luego lo invierten? Una persona que empieza con un pequeño colmado y de momento tiene un hipermercado y luego tiene una cadena de hipermercados. ¿Por qué? Porque las ganancias de sus ventas fueron reinvertidas nuevamente. Este es el capitalismo moderno. En ese contexto es que se da la hegemonía, es que se da esta nueva manera de imperialismo moderno. ¿Por qué? Porque se trata sobre todo, no solamente, que en algún momento se dio, no solamente de un dominio por parte de los militares, de una presencia de fuerza militar, sino de un control económico, de un control de precios, de ventas y compras. Por lo tanto, este control, esta hegemonía, no se dará por la fuerza física militar, sino por la parte económica, que luego tiene sus repercusiones en la parte política. Entonces, este capitalismo moderno afecta ¿a quién? Lógicamente, a aquel que no pueda acumular riquezas
¿Y quién no puede acumularla? El pobre. Porque el pobre tiene lo básico, a veces lo necesario, porque a veces no lo tiene, para sobrevivir, para cubrir sus necesidades. Esto pasa con las personas y asimismo con las naciones pobres, que en su caso son, en ocasiones, las naciones en vía de desarrollo o subdesarrolladas. Por esto, este capitalismo moderno, que tiene varias características, es el que se hace presente, es el que tiene presencia dentro de esta nueva manera de gobernar, dentro de la hegemonía. ¿Y cuáles son las características de este capitalismo? De entre esta está, por ejemplo, la libertad de empresa. ¿Qué significa? Que las empresas que están en una nación no son propiedad del gobierno, sino que éstas tienen la oportunidad de tener a una persona que sea la dueña, o sea, la propiedad privada. La libertad de tener empresas implica que cada persona puede poner un negocio, vender servicios o vender su mano de obra y cobrar por eso y hacerse rico tranquilamente, porque está la libertad de empresas. En los casos en el que la libertad de empresas no existe, pues todas las empresas de esa nación son del gobierno. ¿Ven? Aquí nosotros, un país que tiene como sistema económico el capitalismo, está la libertad de empresas. Otra característica, el mercado. ¿Qué pasa acá? Que en la compra y venta se hace presente la oferta y demanda. Aquello que se vende, pero aquello que la gente necesita y se quiere comprar. Por ejemplo, si están vendiendo automóviles y cada automóvil cuesta, vamos a suponer, porque no es el caso, 500 pesos, pero las personas no quieren comprar automóviles, ya sea porque hay mucha onza, el metro funciona bien y todo el mundo tiene un carro privado y ya no hay que comprar automóviles porque cada familia tiene uno y dos. ¿Qué ocurre con esto? El precio de los automóviles cae. ¿Por qué? Porque no hay demanda. O sea, las personas no están buscando comprar automóviles. Y un automóvil que cuesta 500 pesos, como dijimos, fácilmente se devalúa a 300, 200 pesos. Sin embargo, si la oferta, o sea, en el precio que te están vendiendo, es de 500 y resulta que de la población, que son 1000 personas, hay 500 personas buscando automóviles, ¿qué pasará con ese precio? Aumenta. Ante mayor demanda de un artículo, el precio de la oferta también crece. En el capitalismo moderno, esto está presente. El precio varía, como propiedad privada, como el trabajo y esos pequeños detalles. Profesor Luis. Sí, dígame. ¿Qué pasaría si en el mercado no existiera la oferta y la demanda? Lo que ocurriría sería que no sería un capitalismo, porque lo que es propio del capitalismo es la oferta y la demanda, el precio, la venta y la compra en base a lo que se te ofrece y en base a cómo tú puedes conseguir esto. Si eso no está, pues no sería el capitalismo, sería otro tipo de sistema económico. Bien. Excelente. Porque fíjate qué es lo que pasa. Qué bueno que tomas ese punto. En el mercado lo que prima es la venta de un artículo, la venta de una fuerza de trabajo. Las personas, por ejemplo tus padres, cobran un sueldo. ¿Y por qué cobran un sueldo? Por vender algo. Lo que venden es, en muchos casos, su mano de obra. Lo que se vende es un servicio. Y el servicio tendrá un precio en base a la demanda. Si en una ciudad no tenemos, por ejemplo, plomería, ¿haría falta un plomero? Pues no. Entonces, aquel que vive de eso, su mano de obra no sería bien pagada. Pero como tenemos trabajos de plomería en nuestros hogares y en todas las infraestructuras, pues la venta de ese servicio aumenta. Así es que ocurre. Si en una ciudad deciden construir nuevos edificios, la demanda del trabajo, de la mano de obra, de construcción, sube. ¿Por qué? Porque hay oferta, porque hay más trabajo. Así ocurre en el mercado.
Sobre esto, Adam Smith hablaba del mercado, la mano invisible, aquello que regula esa balanza de oferta y demanda. Pero ¿qué pasa con esto? A veces podemos entender que el mercado lo regula el Estado. No es el Estado quien regula el mercado. El Estado se hace presente, pone políticas económicas pensando en el bienestar de la nación y sobre todo analizando aquello que es conveniente para nosotros. Pero ocurre que el mercado no es quien regula lo de oferta y demanda. Quien lo regula, decía Adam Smith, es la mano invisible. Es el mercado mismo que se regula a sí mismo. Con esto es necesario tener presente que la incidencia de una potencia, de un país extranjero que domina a otro, que tiene una hegemonía sobre otro, ese sí controlará la economía de ese país. Ahí tenemos bien claro quién la controla. Por eso los precios e incluso la moneda que se va a utilizar depende de esto. Depende de quién en su momento tenga el control sobre esa nueva nación o sobre esa nación que ya es independiente. Cuestión que el mercado mismo se regula, pero la presencia de una potencia en una nación afecta directamente la economía de ese país, afecta directamente el mercado de ese país. Incluso esto de las empresas, que te dije que es una característica del capitalismo moderno, tiene algo muy particular, que te lo dije ahorita. ¿Qué es lo particular de esto? La propiedad privada de los medios de producción. ¿Sí? Así como suena, la propiedad privada de los medios de producción. Me surge una duda. Sobre esto mismo, claro que sí. ¿La propiedad privada es propia del capitalismo? Sí. Karl Marx, dentro de aquello que expone para quitar el capitalismo, él dice, la propiedad privada no debería existir. ¿Qué debería existir? Lo común, el espacio común. Que las propiedades no sean de una persona, sino que esté a disposición de una persona. Esto está presente en el socialismo, que no está la propiedad privada. Pero la propiedad privada es exclusiva del capitalismo. ¿Por qué? Porque tiene de trasfondo que una persona compra esa vivienda, compra ese hogar o esa industria y luego hace uso de esto. Es acumular riquezas. Por eso la propiedad privada, neurona, es propia del capitalismo. ¿Comprendiste eso? Gracias por la información. Exacto. Si tiene alguna otra duda, también la puedes hacer. ¿Qué pasa con esto de la propiedad privada? Tú dirás, pero maestro, estoy confundido. Porque si el gobierno decide construir una calle, ¿tiene sus empresas? Si el gobierno desea dar un servicio de capacitación a la nación, ¿tiene su negocio para eso? Fíjate que no. Lo que se hace es una licitación de contrataciones. Es decir, las empresas dicen, Estado, gobierno, aquí estamos dispuestos, hacen un concurso y eligen cuál de ellas hará ese servicio, ya sea de construir viviendas, de construir infraestructuras gubernamentales, de asfalto en las calles o de servicio de educación. ¿Ok? Por ejemplo, este mismo proyecto de llevar tu educación hasta el televisor de tu casa, no todo esto es del gobierno. No, está la propiedad privada de la industria. Entonces, el gobierno le paga a esa industria. ¿Por qué? Porque en el capitalismo se hace presente la propiedad privada. Esa oportunidad de tener, de adquirir, de poseer, para en base a esto, ya sea construir o ya sea acumular solamente riqueza o poner ese dinero a producir. Esto es lo que le dio el pie, es la punta de aquella iniciativa de hegemonía y de control en Latinoamérica, sobre todo por Estados Unidos. ¿Por qué? Porque ellos decían, en continente americano, en tierra de este continente, no estará la presencia de una potencia europea. Es decir, no estará el control del mercado por parte de una potencia europea. Y por eso, en el Destino Manifiesto lo vimos, ellos decidieron tomar esa iniciativa de control
para desplazar a la potencia europea y ellos controlar el mercado latinoamericano. ¿Ok? Por eso la importancia de reconocer que la hegemonía que necesita de la expansión para el control también se hace presente en el capitalismo moderno. ¿Se comprende eso?